Yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Chifu Triana es quien nos acompaña en el día de hoy. Es un personaje espectacular. Como ven, es una persona que ha tomado de la fuente de la vida, de la juventud, de la eterna juventud. Y él es especialista en medicina tradicional china y medicinas alternativas de la Universidad Manuela Beltrán en Colombia. Chifu, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luz, muchas gracias, querido público, queridos amigos. Gracias por esta oportunidad. A Luz, muchas gracias. En verdad es un verdadero placer compartir con ustedes este espacio y poder contribuir a la humanidad desde este granito o esta semilla que podamos llevar a cualquier ser humano, a cualquier alma sintiente que permita o que pueda escuchar esta conferencia. Agradecemos al cielo y a todos los maestros del pasado, del presente y de siempre que nos den la grandeza para poder contribuir al desarrollo de una mejor humanidad. Vamos a hablar entonces hoy de lo que es la medicina tradicional china y la versión de la que es como tal esta filosofía más que una medicina, un tipo de filosofía aplicada al ser humano. Mi grado de Chifu viene de la tradición china, me lo dio un maestro chino, el doctor Mariano Rivera, que me enseñó por 25 años esta parte de esta tradición, donde tuve un entrenamiento físico, emocional, mental y espiritual. Estuve internado en un templo Shaolin en la zona de Santander, internado allí, entrenando pues el alma, el cuerpo, el espíritu en general. Y bueno, después pasé por la universidad y logré este título de especialista en terapias alternativas. Y aquí estamos mirando cómo podemos contribuir y apoyar el propósito del yo superior o del ser más elevado. Así que amigos, vamos a contribuir, vamos a poner nuestro corazón con toda esta intención. Aprendí a decir, los pies en la tierra, la mente en el cielo, un corazón virtuoso y las manos en el trabajo y el servicio. Es un lema que llevo consigo mismo, de que siempre lo que hagamos, tengamos bien firmes los pies en la tierra, una mente elevada hacia el cielo, un corazón lleno de virtudes y un acto valioso hacia la humanidad. Así que, mis queridos amigos, esto es medicina tradicional china. Una medicina para restablecer o la búsqueda de restablecer el flujo del chi. Entonces, como lo vemos o como lo ve la medicina tradicional china, la base de la medicina china es el chi, el flujo del chi. El chi, para los chinos, es la luz, es la sustancia que mantiene y entretiene todo lo que vemos y palpamos y aquello que no vemos ni tampoco palpamos. Para los hindúes, el prana, para los tibetanos, el ruach, y para los romanos, el espíritu. Cada cultura lo maneja o lo lleva con un nombre diferente. Sin embargo, esta es la sustancia que mantiene y entretiene todas las cosas y le da vida a cualquier alma, a cualquier célula. Y desde allí, pues, genera la vida como tal, genera las especies. Y con esto, pues, la base de la medicina china es restablecer el flujo del chi y que el ser humano comprenda o comprendamos que tenemos una sustancia chi llamada yang y una sustancia chi llamada yin. La energía yang es la energía del cielo y la yin es la energía de la tierra y que el ser humano debe aprender a restablecer el flujo de esta energía yang y yin entre el cielo y la tierra. Y que este chi o esta energía yin y yang viaja por unos meridianos o vías de luz, unos vías de luz por donde el yang baja desde la cabeza hasta los pies y desde los pies sube hasta la cabeza. Se dice entonces en la medicina china, cosas básicas que se dicen es, por ejemplo, si los pies están enfriando y la cabeza se está calentando, la persona o el paciente o el consultante está empezando a enfermar. Eso significa que la cabeza siempre debe estar en lo posible fría y los pies calientes. Los 5 centros, los 2 pies, las 2 manos, el estómago, siempre deben estar calienticos, pero la cabeza fría.
fría para poder pensar tranquilo, sobre todo en un espacio, en una modernidad, en un estilo de vida moderno donde hay mucho agite emocional, excitación emocional, etc. Esta es la base de la medicina china, donde el chi debe almacenarse, o tiene un centro energético donde se almacena, que se llama el océano del chi. Es decir, este yin que asciende y este yang que desciende debe almacenarse en el océano del chi. ¿Dónde queda este océano del chi? Queda a 4 dedos abajo del ombligo. Cuando la persona coloca su mano debajo, o sea, a la altura del ombligo, coloca su mano, 4 dedos, el índice, el corazón, el anular y el meñique hacia abajo del ombligo, ahí va a quedar el océano del chi, es el mar del chi, un centro energético que le va a dar la vida, que va a dar la fuerza al chi interior. En la medicina china existe el chi externo y el chi interno. El chi externo maneja los músculos, los huesos, los tendones, las articulaciones y la piel. Y el chi interno maneja la energía yin y yang de los 5 órganos y las 5 entrañas. En general, la medicina china tiene algunos aspectos o tiene una base. Siendo la práctica médica tradicional china, maneja 5 áreas. Número 1, la acupuntura. Tomando como base de que la medicina china, o la base de la medicina china es restablecer el flujo del chi y hacer que haya chi dentro del organismo, la acupuntura lo que va a hacer es establecer que donde haya chi se mueva, donde no haya se recupere. Básicamente es eso. Y más adelante vamos a ver, vamos a explicar este tipo de concepto porque es necesario moverlo y por qué es necesario que haya más chi, ¿sí? Entonces la primera base es la acupuntura, ¿sí? Donde lo que se consiste es en colocar agujas en los puntos energéticos se llaman estrellas de luz. Entonces la medicina china dice, tenemos 365 estrellas de luz en el cuerpo humano, 365 básicos, ¿sí? 1 por día del año. Tenemos 365 días acá en la versión occidental, y bueno, pues tenemos 365 estrellas de luz, y cada estrella de luz pues va a contener o va a cumplir una función fisiológica, emocional, mental y espiritual. Entonces, cuando a este pozo de luz, a esta estrella de luz, se le agota la energía, esta estrella se disminuye la cantidad de energía, ya sea por un factor emocional, por un factor físico, mental o espiritual, allí la energía, va a suceder algo con esta energía. Entonces la acupuntura lo que va a hacer es, al colocar la aguja en esta estrella de luz, pues va, 1, a restablecer el flujo del chi, a que haya chi, y 2, a moverlo, ya sea para que haya que aumentarlo o haya que disminuirlo. Y pues más adelante vamos a explicar por qué funciona de esta manera. Básicamente la acupuntura es esto. Luego está como método importante, antiguo y quizás más antiguo, o como yo lo conozco, más antiguo que la acupuntura, la moxibustión. La moxibustión entonces consiste en colocar con un tabaco de una planta que se llama artemisa, colocar luz, calor sobre estas estrellas de luz, sobre estos puntos, para lo mismo, la misma función, restablecer el flujo de chi y sobre todo, pues colocar chi. Esa es la base de la moxibustión. Tanto la acupuntura como la moxibustión se pueden usar en cualquiera o la mayoría de las patologías, teniendo en cuenta que la moxibustión, por ejemplo, en la cabeza no se suele colocar, y en algunas otras partes del organismo, hay que tener en cuenta algunos puntos, pero realmente son muy básicos. Pero en general, cualquier persona podría hacerse moxibustión. Es una terapéutica muy sencilla, muy fácil y de mucha efectividad, sobre todo en problemas de lumbalgias, en problemas de cólicos, el síndrome premenstrual, entre otras cosas, ¿no? Problemas de producción de esperma, entre otras cosas. Como tercera medida tenemos el Qigong. El Qigong consiste en movimientos energéticos o una gimnasia energética que está diseñada para mover este círculo, este flujo de chi y acumular chi. Toda la base de la medicina china es, 1, mover el chi, y 2, acumular la cantidad de chi.
Entonces, el Qigong nos invita a realizar movimientos, movimientos con el cuerpo y con el pensamiento, haciendo que el chi fluya por estos 12 vías de luz, que es donde están las 365 estrellas. Realmente son 20 vías de luz, 8 que maneja el espíritu y 12 que maneja el alma. Sin embargo, dentro de la básico, lo más básico que se maneja es los 12 meridianos extraordinarios que van a manejar los 365 estrellas de luz. Y el Qigong es una herramienta terapéutica. Hay Qigong celeste, hay Qigong humano, hay Qigong terrestre, hay Qigong clínico, entre otras posibilidades, rutinas diferentes para manejar, por ejemplo, el chi del hígado, el chi del pulmón, el chi del riñón, en fin, para armonizar el yin y el yang del órgano. Se requiere, esta quizás es una práctica que requiere pues más disciplina, porque chi pues significa como tal luz, energía, este contenido que hemos hablado desde Occidente, espíritu, como le llaman los romanos, espíritu como tal, para los hindúes prana, para los chinos chi. Entonces, y kun, voluntad, esfuerzo, la tarea que hay que realizar para que ese chi se mueva, ¿sí? Entonces, normalmente en China hay hospitales donde el tratamiento estaba enfocado en realizar tantas repeticiones de X movimiento durante el día. A diferencia de la farmacología vegetal o la farmacopea, tomarse una cápsula de X planta para subir el calor o bajar o subir el frío o quitar el frío, etcétera, que es otra de las bases de la medicina china. El Qigong se le plantea al paciente o al consultante que debe practicarlo tantas veces al día. Sin embargo, pues en Occidente a la mente se le hace bastante difícil, ya que pues no hay la suficiente voluntad y disciplina para hacerlo, muchas veces el tiempo, entre otras cosas. Sin embargo, es una terapéutica que puede ayudar muchísimo al paciente y a aquella alma sintiente que puede lograr desarrollar un hábito de práctica, va a ser una herramienta extremadamente valiosa, valiosa. A mis 40 años llevo un tiempo practicando el Qigong. Practico Kung Fu, enseño Kung Fu, llevo 25 años en esta disciplina, empecé a mis 14 años con toda esta información, con todo este contenido. Y desde allí he venido desarrollando la práctica de todo esto, tanto del Kung Fu externo como de la práctica interna del Qigong. Y el Qigong lo podemos ver para regular ese flujo del Qi, lo cual nos va a generar salud. 2, para alargar la vida. Y 3, si queremos despertar o iluminarnos, también está enfocado en ello. Se requiere pues de disciplina, constancia, entrenamiento. Los chinos dicen, practica 35 años y después no tendrás que practicar. ¿Sí? Porque cuando ya se practica, la voluntad está férrea, está fija, ya hay templanza en el alma se ha templado y el yo falso no nos lleva como marionetas por la vida y creemos en el yo superior, creemos en esa mente elevada, en esa bodhicitta, como dicen los budistas, en esa mente superior que es guiada por el espíritu y guiada por las virtudes o por la ley por las 8 leyes del cielo. Así que pues se requiere un poquito de disciplina para poder llevar esta práctica. La cuarta área es la farmacología vegetal o la farmacopea, que nos va a ayudar a restablecer también el flujo del chi y a quitar síndromes. Dentro de la medicina china se diagnostica a través de síndromes. Cuando a un paciente se le diagnostica tiene frío en el riñón, o tiene calor en el corazón, o tiene fuego en el intestino delgado, o tiene deficiencia de yin y de yang de la vejiga, o hay calor en el hígado, o viento en la vesícula biliar. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero la farmacopea está muy enfocada hacia esto, a que si el riñón tiene frío, normalmente, por ejemplo, uno de los síntomas, si hay frío en el riñón o hay deficiencia de yin y yang del riñón, significa que los pies se van a enfriar con mucha facilidad. Eso significa que el riñón está perdiendo yang, está perdiendo yin. El cortisol, la hormona del cortisol está subiendo, lo que quiere decir que el estrés se puede aumentar con facilidad. El corazón se va a alterar, el pericardio y en general la parte circulatoria. Esto significa que entonces la farmacopea está enfocada a manejar este tipo de elemento, de que si hay calor o fuego en el intestino delgado, debemos usar una planta o una fruta que nos vaya a descender este calor. Ejemplo, si hay calor en el intestino delgado o fuego en el triple calentador, que es una de las patologías que hoy día tienden a suceder,
Fuego significa que la persona consume demasiados alimentos calientes y picantes, alimentos yan, ¿sí? Como picante, como ají, jengibre, romero, cúrcuma, pimienta, orégano, tomate frito combinado con ajo, entre otras cosas, lo que va a aumentar el pH, va a generar acidez y finalmente va a producir gastritis. Combinado con calor del hígado, alimentos fritos, etcétera, etcétera, pues nos puede llevar a una gastritis crónica, a una gastritis antral, ¿sí? Que finalmente se puede convertir en una úlcera y luego en un cáncer de estómago. Desde un cáncer de estómago visto desde el punto de vista de calor y fuego en las vías intestinales, pero porque hay otros tipos de cáncer por humedad. Entonces, se requiere de una planta fría, ¿sí? O de una fruta fría para poder quitar este calor. Entonces, si hay este fuego y este calor, entonces si hay calor en el intestino delgado, necesitamos una sandía, ¿sí? O una manzanilla para que no esté caliente, que esté más bien tibiecita o un poquito fría, no fría del todo, pero sí tibiecita, para que el calor disminuya. Porque el calor va a presentar, pues va a presentar muchos síntomas. La medicina china maneja 6 elementos: el calor, el frío, la sequedad, la humedad, el fuego y el viento. Entonces, cuando esto está así en el metabolismo, esto va a alterar el flujo del chi y va a producir unos síntomas. Si, por ejemplo, hay fuego en el TR, en el triple calentador, o sea, los 3 calderos que están en el estómago, en las paredes intestinales, y van a manejar todo el proceso de asimilación de alimentos, y si una persona ya tiene calor allí o fuego, va a dañar el fuego digestivo, va a pelar las paredes intestinales, va a disminuir la capacidad enzimática de recibir alimentos, entre otras cosas. De absorción de alimentos, nos puede llevar a un síndrome de absorción de alimentos. Entonces, por ende, pues hay que empezar a usar estos alimentos fríos que nos ayuden a calmar este calor. A diferencia de la humedad, por ejemplo, la humedad está combinada o está asociada a la que la persona consuma mucho lácteo, muchas cosas frías, hielo, ¿sí? Jugos con hielo, limonadas frappé o jugos frappé, etcétera, que va a dañar este fuego digestivo y va a hacer que la persona pierda la capacidad de metabolizar los alimentos al ritmo que se requiere. Entonces, el metabolismo se va a empezar a poner lento y va a empezar a acumular grasa. Un chino casi nunca toma nada frío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el metabolismo requiere de cierta energía yang para quemar las grasas y para que el hígado, las paredes intestinales, metabolicen mejor las grasas, los líquidos, las proteínas, entre otras cosas. Entonces, cuando hay humedad, mucha humedad, se forma un pantano, así se le llama realmente. La humedad es un pantano entre las paredes intestinales que puede llevar al sobrepeso, obesidad, a un síndrome de deficiencia pancreática, a un síndrome metabólico también, puede llevar a generar muchas patologías que pues, casi nunca se les ve o se les pone importancia. Entonces, la farmacopea tiene que ver con esto, con establecer este frío, regular este frío, este calor, esta deficiencia de yin y de yang. Sin embargo, pues acá en Occidente tenemos un problema aún con las plantas, y es que no están bien clasificadas y no hay laboratorios enfocados en este tipo de idea, ¿no? En que hay calor en el corazón o hay calor en el TR, vamos a bajar este calor con esta cápsula. Es difícil conseguir cápsulas así. Sin embargo, el paciente que es dedicado y que quiere hacer las cosas desde este punto de vista, pues es el paciente que lo hace y se le recomienda cuáles plantas son. Y bueno, se pone en la tarea de ir a algún centro donde venda la planta y te tomas el té, etcétera, 3 veces al día, y lo regulas con los alimentos, se le da la indicación o la dieta en alimentación que debe seguir para bajar este calor o quitar este frío, etcétera, o la humedad, y desde allí pues el paciente va saliendo adelante poco a poco. Pero se requiere ser noble, se requiere hacer caso, ¿sí? Definitivamente. Como cuarta medida, vamos a tener entonces el masaje tuina. El masaje tuina es la terapéutica de la medicina china que con las manos, entonces la terapia manual y tuina, consiste en restablecer el flujo del chi, ya que en las articulaciones y en todos los tendones, en la fascia y sobre todo en las rutas donde van las vías de luz, allí el chi se va a empezar a estancar. Eso significa que
se va a producir, en medicina china hay un síndrome o un diagnóstico muy básico, que es estancamiento de Sui y de Qi. La medicina china dice, donde el Qi va, va la sangre, donde va la sangre, va el Qi. Por ende, donde el Qi se estanque, la sangre se va a estancar. Y esto va a generar, pues, entumecimientos, dolores, problemas tendinomusculares, entre otras cosas. Cuando el viento, por ejemplo, se estanca, el viento es la cantidad de energía que genera el universo y que viene a través de los árboles y puede penetrar a los músculos, a los tendones, lo maneja el hígado de la vesícula biliar. Cuando este viento penetra, va a generar enfermedades tendinomusculares, como por ejemplo tendinitis. El exceso de movimiento puede generar tendinitis. Si trotas demasiado, pues puede generar una tendinitis, si corres demasiado. Pero a su vez, la persona que recibe mucho viento, frío o viento caliente, porque hay varios tipos de viento, va a generar este tipo de tendinitis. En las abuelas o la antigüedad se decía, la abuela decía que no se le entre el chiflón, ¿sí? Entonces, en medicina china es el fon, ¿sí? Es la misma cosa, lo que pasa es la misma palabra, lo que pasa es que la traducción pues ha sido esa. Fon significa viento, o fen, viento, ¿sí? Y entonces la abuela decía que no se le entre el viento. Entonces, el fon va a ser esta energía perversa que viene del universo y va a penetrar a nosotros y puede generar una energía o una tendinitis o cualquier enfermedad tendinomuscular. Entonces, este es un fon que viene externo, pero a su vez está el fon y el frío interno o externo, está el fon interno o el viento interno. ¿Qué es el viento interno? El viento interno va a ser una cantidad de pensamientos, de acelere mental, de excitación emocional, que nos va a generar generalmente cefalea tensional de forma lateral. La vesícula biliar, la vía de luz de la vesícula biliar está muy enfocada en la zona lateral, el hígado arriba, el riñón atrás, el vaso páncreas adelante, y el estómago, y así sucesivamente. La medicina china clasifica, por ejemplo, los dolores de cabeza, y cuando hay mucho viento, pues se puede llevar hacia algún lado de estos. Pero esta cantidad de pensamientos, 600.000 pensamientos o más o menos en el día, que ha descubierto la ciencia hoy día, pues se llama viento interno, es decir, la cantidad de pensamientos que estamos llevando está alterando el flujo del Qi. Y esto se está convirtiendo pues, en que va a generar ciertas patologías. Esta sería la quinta. El tuina va a ser el quinto elemento que va a ayudar a restablecer el flujo del Qi. Entonces, en el tuina lo que hacemos es con las manos coger los meridianos, las vías de luz y empezar a estimular este flujo de Qi hasta que el Qi vaya restableciéndose. Sin embargo, es muy importante que nuevamente el paciente haga caso con la dieta, ¿sí? Porque si hay viento, pero la persona se sigue generando viento interno y externo, pues la terapéutica no va a ser tan efectiva. Así que, pues, muchas veces lo que yo hago es combinar varios elementos. Inicialmente, se hacen procesos de desintoxicación, se le da plantas, ¿sí? El manejo de las plantas o de la farmacología vegetal. Se le debe explicar a la persona también, muy importante, que la persona entienda su diagnóstico. Así como en Occidente, en la medicina alopática se maneja o manejamos, por ejemplo, una gastritis o manejamos un síndrome metabólico o una glicemia, etcétera, una diabetes o un hígado graso. Para la medicina china el diagnóstico es muy importante, ¿sí? Es extremadamente importante que el paciente y la persona lo tenga claro. Como es difícil muchas veces explicarle al paciente o que el paciente, la mente occidental comprenda qué es eso del viento, qué es eso del calor o el frío. Tengo frío en el riñón, tengo calor en el hígado, ¿sí? Pues a ratos es complejo, ¿no? Sin embargo, la persona debe comprender bien que tiene viento en la vesícula biliar y que el viento le mantiene una cantidad de pensamientos de forma acelerada que le va a llevar a generar estrés de forma repetitiva, cefalea tensional, a generar una serie de síntomas que muchas veces son bien complejos de manejar, ¿sí? Pero, vuelvo y reitero, es importante que el consultante entienda. Yo le invito siempre al paciente a que lea sobre el diagnóstico que se le da.
¿sí? Que se le da, uno le dice, bueno, tienes calor en el hígado, tienes viento en la vesícula biliar, deficiencia de yin y de yang en el riñón y hay calor en el corazón, ¿sí? Como que dice, son muchas cosas al tiempo, ¿sí? Y no entiendo nada de esto. Pero, pues la idea es que la persona que tiene humildad, que quiere abordar este tipo de medicina más tradicional desde otro punto de vista, pues se ponga en la tarea poco a poco y logre este tipo de sentimiento y que lo pueda aplicar en su vida diaria. Así que, pues bueno, el diagnóstico va a ser algo extremadamente importante para saber qué hay que hacer y que la persona lo entienda. Y desde allí manejar sus alimentos, manejar la moxibustión, manejar la farmacopea. Se le invita a que practique algunas rutinas de Qigong o si quiere acupuntura, ¿sí? También porque hay personas que no quieren que lo chusen. Entonces, pues bueno, buscar opciones para ir trabajando. Y sobre todo, pues enfatizar mucho en los minerales, en las vitaminas, ¿sí? Y en todos los elementos que van a ayudar a restablecer el flujo del chi también, porque aquí no, dentro de la farmacopea, los 12 minerales son muy importantes, las 12 vitaminas, ¿sí? Las 12 plantas que curan, entre otras cosas. Esta es de forma básica la versión de la medicina china. La primera parte. Como segunda parte, vamos a considerar entonces los circuitos energéticos humanos, ¿sí? Estos circuitos energéticos humanos son los 5 reinos mutantes que llama la medicina china o los 5 elementos que maneja la medicina china. Entonces, esta teoría se llama, dentro de la medicina china, se llama la teoría de los 5 elementos. También se le llama la teoría de los 5 principios. Yo les suelo llamar la teoría de las 5 almas. ¿Por qué? Porque para la medicina china, el órgano, o tenemos 5 órganos, tenemos 5 entrañas. Realmente tenemos 6 entrañas y 6 órganos según la medicina china. En la medicina alopática, es decir, en la medicina occidental, tenemos, normalmente se manejan pues los 5 órganos y las 5 entrañas básicas, más todos los demás sistemas. Pero para la medicina china hay un sexto elemento, hay un sexto órgano que sería el triple calentador y el maestro del corazón, que es el pericardio, que por ejemplo no se le tiende a colocar bastante importancia acá, pero para la medicina china es extremadamente importante. Entonces, los 5 elementos, o las 5 almas, los 5 psiquismos también les suelo llamar, van a ser estos inteligencias, yo también les llamo las 5 inteligencias del alma o del espíritu, que habitan dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, para la medicina china, cada órgano piensa, cada órgano siente y cada órgano hace. Es decir, el hígado se ha descubierto por medicina que aproximadamente tiene 500 funciones. Dentro de ellas, purificar la sangre cada 3 minutos. Eso significa que los 5 litros o aproximadamente los litros que tengamos van a pasar por el hígado cada 3 minutos y va a filtrar. Él va a filtrar la sangre, es decir, que la va a limpiar, ¿sí? El corazón la va a bombear, entre el vaso páncreas y el riñón la van a generar, pero el hígado la va a filtrar y el corazón la va a bombear. Entonces, dentro de las funciones del hígado físicas, pues vamos a encontrar una de sus funciones son esas: ayudar a manejar las grasas, asimilizar las proteínas, ayudar a asimilizar las azúcares, la sacarosa, maltosa, fructosa, lactosa, entre otras cosas. Producir entre 600 y 800 mililitros de bilis diarias, ¿sí? Y así sucesivamente, pues bueno, esas son funciones físicas, ¿sí? Pero entonces la medicina china dice, el hígado no solo tiene esa función. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de inteligencias, donde el chi va a cumplir con la función de esta inteligencia. Entonces, a nivel emocional, el hígado va a manejar todo lo que es la frustración, la capacidad de aceptación de la rabia, la ira, que finalmente puede convertirse en cólera y en odio, ¿sí? Odio. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional del hígado y de la vesícula biliar, vamos a hablar de que negativamente, o por decirlo de alguna manera, manejando la dualidad, porque el ser humano maneja de forma básica la dualidad y venimos a experimentar la dualidad. Entonces, el hígado va a manejar la soberbia, la ira, la rabia, el control, esa necesidad de que el presente no se cambie, de que el presente sea como yo quiera, ¿sí?
Pero desafortunadamente, o como sea, no es así, lo sabemos. El presente vive cambiando constantemente, vive cambiando cada 4 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, el hígado maneja la creatividad también, es decir, esa capacidad de generar ideas, de ir hacia el futuro. Se le llama el alma del futuro, ¿sí? A la tierra se le llama el alma del presente, al pulmón o al metal, el alma del pasado, en general. Entonces, el hígado pues va hacia el futuro, la vesícula biliar, que es su compañera, su entraña, en la cual en la medicina occidental, bueno, pues se habla que no es una entraña tan importante, sin embargo es la entraña más pequeña que tenemos, y pues allí se almacena los 600, 800 mililitros de bilis que producimos en el día. Cuando la persona es muy iracunda, rabiosa, controladora, exigente, vive en la rabia, en la exigencia, pues bueno, y no le da oportunidad a la vida, al presente, a que se manifieste de otra manera, la producción de bilis se va a aumentar, el calor en el hígado se va a aumentar. Por ende, pues la rabia se va a aumentar, ¿sí? Y esta bilis, esta producción de bilis se aumenta cuando una persona es más pasiva. La bilis tiende a bajarse. Cuando uno dice se pone verde la piedra, ¿sí? Es porque ahí se está produciendo demasiada bilis. ¿Y quién lo está haciendo? El hígado. ¿Y en dónde se está almacenando? En la vesícula. Finalmente, cuando ya estas piedras emocionales se combinan con comida grasa y frita, azúcares, etcétera, que el hígado ya finalmente se le está haciendo difícil procesar, pues van a pasar a la vesícula biliar y esta bilis va a empezar a generar, a saturarse, a ponerse dura y allí se forman las piedras en la vesícula biliar o llamados cálculos biliares. Y bueno, entre la medida en que uno se va poniendo furioso, rabioso, iracundo, controlador, exigente, etcétera, pues se van armando más piedras. Y pues bueno, vivo verde de la piedra que tengo guardada, ¿no? Más las que sigo produciendo. Porque el presente, pues no es como yo quisiera. Entonces, esta es la inteligencia emocional del hígado, ¿sí? Pero entonces los chinos dicen, van más allá. Hay una inteligencia espiritual, ¿sí? En cada órgano y en cada entraña, ¿sí? Y esta inteligencia espiritual, pues va a ser en el hígado, porque estamos colocando el ejemplo del hígado, para no extendernos tanto, si vamos a hablar solamente en este caso del hígado, la inteligencia espiritual del hígado va a ser la humildad, va a ser la nobleza, va a ser la capacidad de aceptar el presente como llegue, como es, sin querer pintarlo, sin querer cambiarlo, que me dejó el avión, que el internet no me funcionó, que el profesor no llegó, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que sea, no querer cambiar ese presente. Desde allí empezamos a generar sufrimiento y esto se queda establecido en el universo y co-creamos una serie de pensamientos negativos que nos van a empezar a crear una rueda de sufrimiento. Entonces, la capacidad espiritual del hígado va a ser la humildad, la capacidad de aceptación y la nobleza. Eso significa que dentro del ser humano existe la inteligencia para ser capaz de aceptar el presente como llegue. ¿Y quién lo hace? El hígado y la vesícula biliar. De la misma manera, pues tiene la capacidad de hacer que uno se sienta determinado, ¿no? Que cuando la vesícula biliar maneja la decisión, el hígado produce las creatividades, es decir, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, quiero escribir un libro, ¿sí? Quiero viajar, etc. Pero ¿quién toma finalmente las decisiones? La vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar se llena, pues esta se siente más frustrada y desde aquí esta decisión no se puede dar. La vesícula biliar maneja la vía de luz yang, que desciende desde la cabeza, tiene una injerencia bastante elevada en la psiquis del ser humano y debe descender hasta la tierra a través de los pies. Y bueno, cuando hay mucha frustración, allí esta decisión no se da. Y la persona empieza a frustrarse y a frustrarse y a frustrarse y el presente no es como quiero y el futuro y etcétera. Hay mucho viento en la vesícula biliar. Y bueno, esto me va a atormentar la vida por un largo tiempo. Entonces, ¿qué hay que restablecer? Restablecer la humildad, restablecer la capacidad de aceptación, restablecer la capacidad de la nobleza, ser noble por naturaleza. Es decir, si tengo que bajar la cabeza, pues la bajo, ¿sí? Hay que bajarla. Si tengo que ponerme de rodillas, pues me pongo de rodillas para poder que me llegue de nuevo la humildad,
¿sí? Y la sumisión ante el cielo, o la rendición ante las leyes del cielo, porque el hígado es el general de todo el sistema o de estas 5 inteligencias, y él quiere que todo el sistema suceda, que todo en la vida suceda como él considera, y no es así. Entonces, esto es para darles una idea de cómo funciona la medicina china, desde lo físico, desde lo emocional y desde lo espiritual, mental espiritual, porque cada órgano tiene una inteligencia fisiológica, una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual. Entonces, el consultante o el paciente, el alma que quiera ingresar en este tipo de terapéutica, debe permitirse experimentar este tipo de idea, ¿sí? La medicina alternativa hoy en Occidente se maneja de muchas maneras. Sin embargo, la verdadera realidad tradicional de cómo se maneja la medicina en Oriente es de esta manera, donde el paciente debe aprender a manejar lo físico, lo emocional y lo mental espiritual. Sin esto, puede que el concepto de medicina alternativa no sea el más agradable o que simplemente sea algo temporal, ¿sí? Por ende, pues el paciente debe ponerse en esta tónica. Como dijimos al comienzo, los pies en la tierra, la mente en el cielo, un corazón virtuoso y las manos en el trabajo y el servicio. Así que, pues bueno, así sucede con cada una de las inteligencias. Hablamos de la madera, ¿sí? Solamente el hígado, la vesícula biliar, que está expresada por los ojos. Así pasa, de la misma manera pasa con el fuego, ¿sí? De la misma manera pasa con la tierra, que maneja el centro. De la misma manera pasa con el metal, que maneja, pues, los minerales, maneja la respiración, maneja el recuerdo negativo, entre otras cosas, maneja la valentía de la vida también, ¿no? Y la osadía, ponerle el pecho a la vida. Y finalmente el agua, pues el riñón, la vejiga, maneja la voluntad, maneja la certeza, la fe, maneja los fluidos, el riñón, ¿no? La vejiga, maneja el cortisol, la suprarrenal, la adrenalina, todas estas hormonas que nos van a excitar para que que respondamos cuando hay una situación de peligro, etc. Y pues generalmente vivimos en peligro, vivimos en riesgo, vivimos acelerados, vivimos queriendo lograr metas y sueños a un ritmo vertiginoso. Y pues allí al cortisol no le queda, a la suprarrenal, no le queda otra cosa que producir cortisol y agotar el yin y el yang del riñón, produciendo vejez prematura. El riñón maneja la larga vida. Es el agua, es el océano de donde nacen las especies. Maneja la bondad, maneja la voluntad, esta fuerza de cocreación que tenemos dentro de nosotros. Está regida por la voluntad del cielo. Y bueno, representa ese mar, esa capacidad de creer dentro de nosotros que podemos ver más allá de lo que los 5 sentidos dicen, ¿sí? Más allá de lo que los 5 sentidos perciben, existe la voluntad del cielo, existe la fe, existe la certeza, y esta habita en el riñón. El ser humano que pierde esto no puede vivir tranquilo, no puede vivir en paz. Su vida es miserable. Vive en el camino de la desgracia. Ha perdido la comunicación con las 72 bendiciones de Dios. Con las 72 bendiciones con las cuales vinimos a este plano para poder vivir con los pies en la tierra y la mente en el cielo, con un corazón virtuoso. Vivir felices, vivir en alegría, vivir con armonía. Esta es una invitación, por ahora, de los 5 circuitos energéticos, de las 5 almas, de las 5 psiquis, los 5 elementos que maneja la medicina china, para poder entender la medicina tradicional china. El paciente, vuelvo y reitero, que quiera abordar este tipo de terapéutica debe adentrarse en esto y no querer sanarse de un momento a otro. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer de forma espontánea, con una acupuntura, con una moxibustión, quitar una lumbalgia, ayudar en una ciática de forma rápida, etc. Pero se requiere iniciar un proceso largo. Casi siempre la medicina china dice, si la patología lleva 1 año, el tratamiento dura 1 mes. Si lleva 4 años, el tratamiento dura 4 meses. Y así sucesivamente. Si lleva 40 años, dura 4 años. Entonces, desde este punto de vista, una de las cosas que hay que tener en cuenta, el consultante debe considerar y debe tener claro es a qué alma o qué elemento pertenece. Es decir, cuál es el elemento base que tiene o que debe trabajar, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos estos 5 elementos, estos 5 almas, y estas 5 almas son las 5 energías que mueve la madre naturaleza. Cuando hablamos
del viento o de la madera, dijimos que era el viento que producen los árboles y que era el chiflón que nos decía la abuela. Cuando hablamos del fuego, hablamos literalmente del fuego, el fuego encendido, los volcanes, que nos pueden producir gastritis, acidez en las paredes intestinales. Cuando hablamos de la tierra, hablamos precisamente de donde estamos parados, ¿sí? Literalmente, la tierra como tal. Y cuando hablamos del metal, hablamos del contenido, del espacio, del aire donde habita todo y de los minerales. Y cuando hablamos del agua, hablamos de la fuerza del mar como tal. Literal, el mar. Cada una de estas con su inteligencia fisiológica, emocional, mental, espiritual. Por ende, el consultante le debe quedar claro dentro de la consulta a qué elemento pertenece. ¿Cuál es el elemento que más le está, yo le digo, fastidiando la vida? ¿Sí? ¿Cuál de estas psiquis? ¿Cuál de estas psiquis le está afectando más en su vida? Por ejemplo, yo soy una persona que tiendo a ser madera y fuego, ¿sí? Y eso tiene sus características positivas, pero también tiene sus características negativas. Y pues nos va a invitar a hacer un tipo de trabajo físico, emocional, mental, espiritual, ¿sí? Cuando la persona es tierra, por ejemplo, hablemos un poquito de la tierra. Es una persona, las personas tierra, sus características es que son altas, bueno, no necesariamente, pueden ser bajas, pero son anchas, son macizas, ¿sí? Son macizas, son anchas, no bajan de peso con facilidad, pueden hacer dietas todas las que quieran, ¿sí? Pero van a subir de peso con facilidad, ¿sí? Se comen una pasta y se soplan, mientras una persona fuego se come una pasta y no le pasa nada. Yo les digo chicas fuego, chicas tierra, chicas madera, o chicos tierra, chicos madera, ¿sí? Porque la persona tierra se come papa con pasta y se subió 3 kilos. La chica fuego se come la pasta con la papa y no pasó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuego quema y la tierra acumula, ¿sí? La tierra acumula, es humedad, ¿sí? La humedad es un pantano, ¿sí? Y cuando la tierra ha cogido poder, el elemento tierra es de los elementos más difíciles de controlar y de poder regular el chi de ellos. Entonces, si la persona es tierra, es ancha, es maciza, tiene una masa ósea normalmente bastante, porque los tierra tienen bastante masa ósea, tienen masa grasa acumulada, ¿sí? Que se puede quitar, ¿sí? Tienen masa grasa visceral acumulada, que también se puede quitar con más esfuerzos, pero se puede. Tiene mucha agua acumulada, los tierra tienen mucha agua acumulada también. Entonces, significa que hay un metabolismo lento. Si la persona come elementos o alimentos o alimentos que tengan humedad, la humedad va a ser, así como el viento daña el hígado, la humedad va a dañar a la tierra. Entonces, come alimentos húmedos y fríos también, entonces va a generar más pantano, por ende va a tener más el metabolismo, por ende no va a perder peso, ¿sí? Y desde allí, pues se va a generar muchos problemas metabólicos, problemas de azúcar, ¿sí? Problemas, síndromes, muchos síndromes. Entonces, la persona debe entender que es tierra, que es maciza, que puede bajar peso, pero que no va a lograr el peso clínico de la chica fuego o el chico fuego, ¿sí? Que va a estar, que puede lograr cosas, pero que es lo que tiene que bregar en la vida. Yo tengo que bregar con mi fuego, yo tengo que bregar con mi intestino delgado, con mi corazón, etc. La persona tierra tendrá que bregar con el vaso páncreas y con su estómago y con su tiroides y con el azúcar, ¿sí? Así sucesivamente, ¿sí? Y con todos los alimentos que generen, que aumenten la glicemia con facilidad, como la papa, la yuca, el pan, el arroz blanco, etc. ¿Sí? Que es la comida occidental más común, ¿sí? Entonces, hay muchas personas tierra queriendo restablecer el flujo del chi, pero no se puede restablecer el flujo del chi si la persona no es capaz de cultivar a través de una inspiración más elevada, un propósito más elevado, de dejar los lácteos, de comer demasiada pan, pizza, arroz blanco, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil, ¿sí? Si la persona lo ofrece por su vida, por su salud, etcétera, y lo aborda desde otro sentido espiritual, desde allí la cosa puede cambiar de forma muy eficiente. Pero si la persona no se da cuenta que es tierra y no se da cuenta que es la tierra dentro de sí misma, es muy difícil. La tierra, por ejemplo, otra de las características mentales es que
pone el pensamiento letárgico, ¿sí? Es la típica persona, los que ya la tierra los ha empoderado, es decir, la tierra se apodera del imperio, porque para la medicina china estas 5 almas es un imperio, ¿sí? Que el corazón es el emperador, el hígado es el general, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, todos trabajan para el corazón, ¿sí? Para el emperador, que es el corazón. Todos los demás órganos son los súbditos que deben trabajar para el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tierra toma el poder del imperio, ¿sí? Eso significa que la persona camina despacio, no le gusta hacer ejercicio, no le gusta moverse, le plantean el ejercicio y para ella eso es casi imposible, ¿sí? En cambio, le dices a una persona madera, ejercicio, y es la persona que se mueve por naturaleza. La persona fuego, peor, ¿sí? La persona que quiere moverse, que necesita de cosas extrovertidas, alegres, ¿sí? Para poder moverse, ¿sí? Y las necesita por naturaleza. En cambio, el tierra por naturaleza necesita quedarse quieto, quiere quedarse quieto, ¿sí? No quiere moverse, pero eso es un gran problema para la tierra y para el metabolismo tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a enlentecer más la naturaleza de la tierra. Entonces, la psiquis tierra se empieza a arreglar con el insípido, ¿sí? Con el sabor insípido. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de los sabores, como para ir profundizando más, de la forma de cómo los 5 sabores dentro de la terapéutica, dentro de la alimentación, puede ayudar a restablecer estos 5 elementos. Entonces, tomando de base o volviendo a la idea inicial, la persona debe tener claro a qué elemento pertenece. A veces son 2 elementos, ¿sí? O hay 2 elementos importantes que trabajar, 2 inteligencias de estas. Entonces es relevante que la persona entienda qué elemento es y por qué viene a trabajarlo, ¿sí? Cuando una persona es tierra, cuántas cargas se está echando encima que no son suyas y que por un sistema de creencias limitantes o basadas en el miedo, y no basadas en el amor. Se echó responsabilidades de casa. Las personas tierra, por ejemplo, tienden a ser los primeros hijos o los hijos mayores que se echan responsabilidades de papás, de mamás, etcétera, que se creyeron que tenían que hacer la vida de esa manera, cuando no es, ¿sí? Es un karma negativo que hay allí pendiente por solucionar, pero finalmente es un sistema de creencias, es una co-creación que se hizo como proceso evolutivo, pero se puede trascender, ¿sí? Entonces hay que mirar todo este proceso para ayudarse. Normalmente yo acompaño, por ejemplo, estos procesos cuando hay cargas transgeneracionales. Lo acompaño con constelaciones familiares y otros procesos terapéuticos que nos pueden ayudar a generar conciencia, ¿sí? De cuál es la verdadera terapéutica que debo enfrentar desde lo físico, emocional, mental y espiritual, ¿sí? Hay que acompañarlo con ayunos, hay que acompañarlo con plantas, etcétera, para poder que el organismo se restablezca. El ser humano tiene dentro de sí la capacidad de sanar y aprendimos a enfermarnos. La enfermedad es un programa, igual que el dinero, igual que la salud, igual que el matrimonio, son programas de evolución. Y le hemos dado mucha importancia a la enfermedad porque no estamos en un medio ambiente hostil para el cuerpo físico, para el alma, y no hemos sido capaces de adaptarnos, ¿sí? Es decir, el ser humano en estos tiempos no ha sido capaz de adaptarse al ritmo que lleva. Existen los 8 ámbitos de la vida: la familia, la pareja, los amigos, el trabajo, el ocio, la educación, etc. Pero el ser humano no ha sido capaz de vivir estos 8 ámbitos de la vida con alegría, en paz, con amor, con un sentimiento inspirado por el espíritu. Y pues ante ello, hemos perdido por naturaleza, o hemos perdido esta capacidad de regenerarnos, de sanarnos, la sanación, ¿sí? De darle tanta importancia a la enfermedad. Hoy es común que seamos diabéticos, hipertensos, que tengamos hígado graso, pero yo no sé por qué, o sí sé por qué, pero ¿cómo le dimos tanta importancia a esto? Y hemos perdido la capacidad de restablecer esta información que habita dentro de nosotros y que el órgano por sí solo la tiene, pero la hemos perdido. O sea, es una cuestión de educación también. La salud es un sistema, es una cuestión de educación, de saber realmente, de conocer cuál es la capacidad o cuál es la inteligencia que tiene cada órgano, para qué se hizo, y saberlo manejar con la alimentación. Definitivamente podríamos sanarnos si fuéramos capaces de adaptarnos, de vivir con alegría en el trabajo, de poder llevar un matrimonio mejor, de poder
educarnos o lograr una especialización, una profesión de una forma tranquila, de no vivir todo el día con una cantidad de excitación emocional, estrés, etcétera, donde el ser humano ha perdido esa capacidad de vivir con alegría y poder estar adaptado a estos roles de la vida. Y desde allí, sumado con este estrés, esta alimentación que está basada más en la harina, ¿sí? Y no estoy diciendo con esto que la harina sea mala, sí, que el gluten sea malo del todo, sí, porque de alguna manera puede ser necesario, pero es que la persona lo consume demasiado, consume demasiado pan, demasiado arroz, demasiado papa, yuca, plátano, etcétera. Carbohidratos complejos que van a hacer que el chi no fluya, que la sangre no fluya y que desencadene problemas de azúcar, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades más básicas? La persona en la adultez, después de los 60, hoy día de los 40, es diabética, hipertensa, hígado graso y tiene problemas de función renal y ya luego problemas respiratorios, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es un sistema que hemos creado, es un sistema que hemos creado, es un tipo de condena que hemos creado porque para llegar a los 60, 65, de esa manera. Y no tiene por qué ser así, es algo que nos hemos creído y que hemos seguido la bola, ¿sí? Y entonces mi abuelo tuvo diabetes y entonces pues yo voy a ser diabético y ya no hay nada que hacer. Eso es mentira. Hoy día la ciencia nos dice, las células se pueden regenerar 50 veces. Es decir, que si el páncreas tiene problemas de enzimas pancreáticas, eso significa que no puede metabolizar el azúcar, ¿sí? Entonces la glicemia se va a subir, se va a bajar, va a generar hipoglicemia, va a generar diabetes, ¿sí? Significa que no hay obreros, es decir, las enzimas son los obreros de los órganos. Para que el páncreas y el hígado maneje la sacarosa, la maltosa, la fructosa, la lactosa, etc., debe tener obreros, y esos obreros son las enzimas. Pero la cantidad de información emocional, la cantidad de información física que habita en el órgano ya no permite que estos obreros puedan cumplir con su función, ¿sí? Si llevamos 40 años comiendo arroz, papa, yuca y papa, sumado con una cantidad de información emocional de dificultad, si hablamos del azúcar, el ser humano produce azúcar cuando no ha tenido dulzura en su vida, ¿sí? Si ha tenido que llevar una cantidad de vida, de exceso de responsabilidad, ¿sí? De amargura, ¿sí? Que la amargura se aloja en el corazón y en el intestino delgado. Sumado con esta cantidad de amargura, sumado con esta cantidad de harina y de azúcar, pues ¿qué le va a quedar al páncreas? A los obreros del páncreas. Un día ya no van a poder metabolizar las azúcares, ya no van a ser capaces. El hígado le pasa lo mismo, al riñón, al corazón, al pulmón, ¿sí? Entonces, cuando ya no pueden, pues se rinden. Y si estamos 40 años en esto, 50, etcétera, dependiendo de la carga que tengamos de los ancestros, pues vamos a poder responder un poquito más o un poquito menos. Pero aquí la cuestión es que los órganos tienen una inteligencia y tenemos que darle la oportunidad de que ellos recuperen esta inteligencia para que podamos sanarnos de verdad. ¿Sí? Y no a los 60 estemos con medicamento para hipertensión, medicamento para el hígado graso o medicamento con valsartán para la hipertensión, aspirineta para el corazón y así sucesivamente con muchas cosas para cada órgano. Esa es nuestra condena, esa es la condena a nivel de la salud en el ser humano. O sea, ¿por qué hemos perdido la posibilidad de sanarnos y de vivir de otra manera? Entonces, esta es una invitación a que pensemos un poquito y vayamos un poquito más allá, a que empecemos a descubrir dentro de nosotros mismos y le demos la oportunidad a otras opciones de salud, como lo es la medicina tradicional china, de cómo estamos abordando nuestra vida, ¿sí? De cómo estamos abordando nuestra vida respecto a la salud, porque hay otras posibilidades. Así que los invito a que podamos comprender de forma más profunda qué es la teoría de los 5 elementos. Ya anteriormente hablamos de la teoría del yin y el yang, la energía yang que baja, el yin que sube, que la resumimos muy poco. Ahora esta es la teoría de los 5 elementos. Con esto vamos a finalizar esta parte y ya daremos continuidad. La conferencia a la que más ganas le tenía, precisamente porque cuando hablamos de la energética como tal, pienso que ninguna área llega tan a fondo como lo que es la medicina tradicional china. Vamos a través de algunas preguntas procurar
enseñarle a las personas que nos escuchan, que es el grueso de la población de Internet, que no saben nada de energía, que no han tenido acceso a las medicinas alternativas, que no conocen muchas de estas palabras o terminologías. Entonces, como bellamente has dicho, nos hemos condenado nosotros mismos por desconocimiento y por herencia, porque como nos educa desde la niñez en un buen proceso de alimentación, de equilibrio, de ejercicio, de voluntad, vamos cayendo y perdiendo esa posibilidad de regenerar y reequilibrar esa energía. Y es la propuesta del Congreso, llegar a una sociedad en el 2030 con una medicina preventiva, siendo cada uno autónomo y responsable de lo que le corresponde. Hablas de los 5 elementos, entonces, ¿cuáles son los 5 elementos como tal? Ok, gracias Luz. Definitivamente debemos prepararnos para que en unos 10 años, y el objetivo de este congreso, como lo dice Luz, es esto, ¿no? Crear herramientas que realmente nos apoyen en este proceso de poder vivir de una forma más armoniosa y restablecer la salud, porque podemos lograrlo. Los 5 elementos, los 5 elementos que maneja la medicina tradicional china como tal son entonces el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. ¿Sí? Podríamos de pronto, Luz, hay unos archivos que están en la plataforma o en la web que manejo, de pronto podemos linkearlos para que el que quiera leer es sobre el tratado del doctor José Luis Padilla, que él los explica bastante bien según lo que yo considero, para que el consultante o aquella persona que quiera leer un poco más se pueda pues, apoyarse. Así es, maravilloso que nos permitas tener acceso a esta literatura, porque como estamos mandando, en total van a ser 108 métodos. Entonces, que la persona que resuene con esta forma de energía vaya y lo pueda estudiar, no porque estemos dando un tratado aquí de medicina, simplemente estamos contándoles a través de la vida de Chifú y mía nuestro hacer. Y eso es lo que nos hace que queramos compartir hoy esto. Entonces estamos hablando de estos 5 elementos que ya nos dijiste. Ahora entiendo que a esos 5 elementos están ligados unos órganos y unas entrañas. ¿Qué es el órgano? ¿Qué es la entraña? ¿Y a cuál elemento están ligados? Muy bien, Luz, gracias. Entonces, cuando hablamos, siguiendo con el orden de los elementos como los dimos, el metal, primero que todo, el órgano va a ser el compacto, ¿sí? El que va a recibir la información, y la entraña va a ser aquella elemento hueco que va a sacar la información, ¿sí? En el pulmón y el intestino grueso, por ejemplo. Entonces, del metal vamos a tener claro que es el pulmón, el órgano, y el intestino grueso va a ser la entraña. En el agua vamos a tener el riñón como órgano y la vejiga como entraña. En la madera vamos a tener entonces al hígado como órgano y a la vesícula biliar como entraña. En el fuego, recordemos que en el fuego tenemos 4 vías de luz, tenemos 4 órganos para la medicina china. En el fuego imperial, que es el que está un poco más abajo, que sería el corazón y el intestino delgado. Y en el fuego ministerial, que es el más elevado, estaría el maestro del corazón y el triple calentador. ¿Sí? Siguiendo, dentro de los 5 elementos tenemos la tierra. En la tierra, que es el centro, que es la distribución de los alimentos, entonces manejamos el vaso páncreas. Para la medicina china, el vaso páncreas es uno solo, a diferencia de la medicina occidental, ¿no? Que se maneja vaso y páncreas aparte. Y el estómago como entraña. Eso van a ser entonces todos los órganos asociados a los 5 elementos, órganos y entrañas. Esos órganos y esas entrañas forman algo que se llama el Tao, que es el yin y el yang de lo que nos está hablando Chifú. Entonces, ya vamos como dándole forma a esto. Hablas de 12 meridianos. ¿Qué son los meridianos y cuáles son? Ok. Perdón, hablas de 20. 12 meridianos, 8 el espíritu. ¿Qué son?
de las cinco inteligencias. Ok, nos vamos a centrar entonces, nos vamos a centrar como tal en los 12 de las entrañas y los órganos, para dejar definida un poco más esta idea, ¿sí? Lo que plantea la medicina china es que cada órgano tiene una cierta cantidad de energía yang, que es la energía del cielo, y una cantidad de energía yin. Esto lo tiene tanto el órgano como lo tiene la entraña. Entonces, vamos a tener, como hablamos realmente de 12 órganos, es decir, 6 órganos y 6 entrañas, incluyendo que el fuego tiene 4, ¿sí? Entonces, el pulmón, ¿sí?, va a ser un órgano yin, la entraña va a ser yang, todas las entrañas van a ser yang, todos los órganos van a ser yin. Esto quiere decir que este órgano debe distribuir la energía o hacer que esta energía viaje por cierta parte del cuerpo, ¿sí?, llevando esta energía. Por ejemplo, en la vía de luz del pulmón vamos a tener que el pulmón nace en esta zona, ¿sí? Obviamente va más adentro, pero va a hacer un recorrido, ¿sí?, por la mano, de forma que va a llevar el chi hasta el dedo pulgar, ¿sí? Así como lo hace el pulmón, lo hace el intestino grueso en otro recorrido. Asimismo, entonces, esta es una vía de luz, también se le llama meridiano, o una sustancia energética, o un sistema por donde viaja el chi, y que va a mantener las funciones fisiológicas, emocionales, mentales y espirituales, porque cada meridiano tiene esa función también. Así como el órgano lo tiene, la estrella de luz lo tiene, o el punto de acupuntura, pero la vía de luz también lo tiene. Entonces, por allí va a viajar el chi. ¿Y en los 8 del espíritu? Ok, cuando hablamos de los 8 meridianos del espíritu, los 8 vasos psíquicos, se habla entonces que forman el sistema inmune, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero básicamente lo que se busca con los 8 vías de luz del espíritu es que manejan una hormona psíquica que maneja los 8 sentimientos del ser humano. Es la información que está más allá de la psiquis, ¿sí? Se manejan con el pensamiento a su vez, pero dan origen al espíritu desde las 8 estrellas de la Osa Mayor, incluyendo la estrella polar, ¿sí? Esta es una información que, aunque ya hay información en la red, no se transmitía con facilidad antes, ¿no? Pero los 8 vasos extraordinarios o maravillosos, canales psíquicos, son los que forman como tal una hormona psíquica que van a desencadenar sentimientos positivos en el ser humano y que van a permitir que el ser humano logre o desarrolle finalmente la grandeza del espíritu. Hay muchas informaciones sobre esto, pero es un poco más complejo quizás de definirlo, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los 5 reinos mutantes? Ok, cuando nos referimos a los 5 reinos mutantes, nos referimos a 5 inteligencias, a 5 sustratos energéticos o a 5 sustancias que le van a dar la luz o la inteligencia a cada órgano y a cada entraña. Es decir, el metal y el intestino grueso, perdón, el metal que lo compone el pulmón y el intestino grueso, más otra serie de características. Por ejemplo, permítame un instante. Si hablamos del metal, hablamos del pulmón, el intestino grueso, hablamos del timo, hablamos de la piel, hablamos del vello, ¿sí? Hablamos del sabor picante, hablamos que allí se guarda la melancolía, el recuerdo negativo, también la valentía, la osadía, que esta energía viene del occidente, que se expresa por el olfato y por la piel. A esto se le llama reino mutante, es decir, un contenido energético o un contenido que va a estar allí asociado a estos órganos. Y entonces cada elemento va a ser este sistema como tal. Hablamos de 5 almas. ¿Sí? ¿Cuáles? Ok, hablamos de 5 almas. Luz, realmente es lo mismo. Yo les llamo, en la medicina china se les llama, pues, los 5 elementos, ¿no? Los 5 reinos mutantes, les llaman algunos otros autores, ¿sí? Pero para mí, más que elementos, reinos, me gusta llamarle almas, porque son inteligencias que sienten, que piensan, un hígado que siente, que piensa, que si hay ira, está molestando, que si hay melancolía, está el pulmón lastimándose, ¿sí? Pero que si me siento osado y valiente, también el pulmón se está empoderando, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a 5 almas, me refiero a lo mismo,
a tanto o reino mutante, o a 5 inteligencias, o a 5 almas, ¿sí? Es la cantidad de la información más emocional que existe, aparte de lo que se manifiesta como tal dentro de la medicina occidental. ¿Cuáles son las 8 leyes del cielo? Ok, bueno, este es un tema un poco más allá, pero bueno, el yo es el espíritu. Tenemos el yo inferior y el yo superior. El yo superior guarda nuestra verdadera naturaleza, la cual debe ser expresada como nuestra más noble expresión, valga la redundancia, del espíritu en nuestros actos, ¿sí? El yo viene codificado con 8 patrones cósmicos, con 8 inteligencias cósmicas que mantienen un flujo y reflujo en la energía del universo. Estos 8 patrones cósmicos generan los yo, o el espíritu humano, y cada uno tenemos un yo, un espíritu, el cual va a ser un espíritu superior y un espíritu inferior, o un yo falso y un yo superior. Y el ser humano debe aprender a regular su vida a través del yo superior. Hoy se le llama yo cuántico también. El que puede ir al pasado y al futuro y al pasado, y lo hace de noche una vez empezamos a dormir, ¿sí? Y con él se puede hacer un tipo de entrenamiento que nos pueda ayudar a restablecer la verdadera naturaleza del yo y que vivamos elevados. Entonces, este yo viene programado con estas 8 energías, cósmicas que van a dar origen a los 8 vasos maravillosos que hablamos anteriormente, y viene programado con unos códigos, con una ley. Estas 8 leyes se le llaman la ley del espíritu. Las 8 leyes del cielo, entonces, están compuestas, número 1, por la ley de los cielos, que es la forma en cómo se maneja el pensamiento. Eso significa que todo piensa, que lo que es arriba es abajo, y que podemos determinar la vida a través de pensamientos negativos y pensamientos positivos, y crear un sistema de creencias basados en la negatividad o en el positivismo, por decirlo de una forma rápida. Está la ley del cambio. Las estoy diciendo de forma desordenada, no tiene que ser así. La ley del cambio es la ley que nos dice que lo único que no cambia es el cambio, o la ley del cambio. Esto significa que cada rato algo va a pasar diferente a lo que creemos. Y es una invitación a adaptarnos al presente de otra manera, ¿sí? Por ende, pues el ser humano está llamado a conocer esta ley y a practicarla. Está la ley de las 8 virtudes. El espíritu viene programado con las 8 virtudes, así como viene programado con las 8 leyes del cielo. La ley de las 8 virtudes es lo que más va a expresar su sentimiento. Las virtudes se convierten en sentimientos que van a elevar el espíritu, es decir, con qué sentimiento amas, con qué sentimiento comes, con qué sentimientos hablas, con qué sentimiento te expresas. ¿Sí? Cuando decimos, esa persona como que es maldadosa, o esa persona como que es muy positiva, ¿sí? Esa persona es buena, esa persona es mala, ¿sí? Es el sentimiento, diferente a la emoción, que es el estímulo externo que producen los sentidos. El sentimiento habita en el espíritu. La emoción habita en el alma. Entonces, la ley de las 8 virtudes nos habla de que la primera virtud que debemos cultivar es la sumisión ante el cielo, acompañada de la humildad que habita en el hígado. Como segundo, tenemos la justicia y la benevolencia que habitan en el vaso páncreas. Como tercero, tenemos la bondad y la voluntad que tenemos en el riñón, en el agua. Como cuarto, tenemos la paz, el amor y la sabiduría que tenemos en el corazón. Como quinto, tenemos la valentía y la osadía que habita en el pulmón. Como sexto, tenemos la compasión. Este sentimiento que nos lleva a lograr no juzgar lo bueno o lo malo. Como séptimo tenemos la templanza, cuando el alma ya está templada. Y como octavo tenemos la libertad, que está dada por el amor divino. Esta es la ley de las 8 virtudes, las cuales deben ponerse en acción en los actos de nuestra vida. Está la ley de los números, con el cual el yo o el espíritu superior viene programado con estos 8 códigos. Son campos de energía, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, los 9 números, y todo vuelve a empezar,
¿sí? Entonces el 1 tiene un contenido energético que va a tener una representación en el plano físico, emocional, mental y espiritual del ser humano. El 2 a su vez, el 3, el 4 y así sucesivamente. Nacemos muchas veces con deficiencias de X número, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo deficiencia del 4, del número 4. Eso me va a dar unas características negativas y positivas, ¿sí? La ley de los números nos habla de esto, de saber cuál es el contenido energético cuando el yo se creó, el espíritu se creó, mi espíritu, el de cada uno se creó, y que va a hacer que tenga ciertas características. Está la ley de las 8 etapas del amor. La ley de las 8 etapas del amor nos habla de poder expresar los verdaderos sentimientos del espíritu a través de los ámbitos de la vida, a través de las relaciones, especialmente a través de la pareja, de los amigos, entre otras fases. Nos habla de que el ser humano viene a este plano y como una de sus funciones es la dualidad, el alma viene en dualidad, el espíritu viene en unidad. Va a empezar a experimentar sensaciones, percepciones, formaciones mentales, formas como tal. Entonces la primera fase de la etapa, de las 8 etapas del amor, va a ser la atracción. Nos vamos a atraer con otra alma, ya sea de pareja, de amigos, de familia, etc. Luego va a venir como tal el enamoramiento. El enamoramiento pues, nos va a generar ciertas sustancias químicas, como una elevación de la serotonina, entre otras sustancias químicas que nos van a hacer que el pensamiento y el exceso del ego, de la razón, mengue, baje. Y vamos a poder permitirnos sentir, nos vamos a dar la oportunidad de sentir. Cuando uno está enamorado es capaz de dejar el trabajo tirado por verse con la novia, ¿sí? A eso se refiere que está enamorado, ¿no? Porque hay suficientes sustancias dentro del organismo que el corazón y el fuego, la pasión, están generando, el elemento fuego, está generando para que esto suceda. Como tercera etapa de la ley de las etapas del amor está la comunión. Esta va a ser la etapa más difícil porque es cuando el ego pelea. Ya nos atrajimos, nos enamoramos y entonces viene la comunión, que es cuando el yo falso debe doblegarse con el otro y debe comulgarse ante el otro, ante la otra alma, todas aquellas cosas que tiene para poder darle la ruta que el amor requiere. Como cuarta está honrar a su pareja. La entrega y honrar significa que si yo trabajo para cultivar el amor de mi pareja y viceversa. Que hacemos proyectos en conjunto y honro a la pareja. Y desde allí empieza a generarse este tipo de sentimiento y empezar a elevarse, lo cual va a generar la quinta, que es la pasión. Así sucesivamente vamos a ir hacia la libertad con estas 8 etapas, ¿sí? Con estas 8 etapas del amor, la cual toda pareja, toda alma debería seguir y no creerle al yo falso, que por naturaleza del yo falso dañamos el verdadero amor. Así sucesivamente, como está esta etapa, estas leyes, o esta ley, pues está la integración de estas 8 leyes. Esperamos que en alguna otra oportunidad podamos explicar mejor, ¿sí? Con más calma y con una versión un poco más amplia. ¿Son los mismos 8 ámbitos de la vida? No, Luz. Los ámbitos de la vida son otros. Los ámbitos de la vida tienen que ver con que vinimos a este plano a experimentar dualidad, sigo con la misma idea. Y esta dualidad lo hacemos en diferentes espacios, ¿sí? Ámbitos de la familia, ese sería uno. La educación, la pareja, que es un ámbito muy importante como tal. La parte de la profesión o el oficio, la parte del dinero, la parte del ocio y la parte del bienestar emocional, ¿sí? Estos 8 ámbitos, ¿sí? El ser humano vive intentando regularse entre ellos y sentirse pleno, sentirse realizado, ¿sí? Porque podemos generar momentos de felicidad, la felicidad es una emoción,
Vivir con alegría es otra cosa. Vivirse que se siente, o vivir que estamos realizándonos. ¿Sí? Y cuando hemos llegado a completar los 8 ciclos de la vida, en el hombre 8 por 8, 64, en la mujer 8 por 7, 56, quizás pensionados, con nietos, etc. Allí el ser humano debe sentirse realizado, ¿sí? Sentirse que fue padre, que fue hijo, que tiene nietos, que se realizó profesionalmente, que se realizó en el matrimonio, etc. ¿Sí? Que se divirtió, que hizo, cumplió esos ámbitos, que los hizo y que los vivió. Entonces, a eso se le llama realización. Ya el ser humano se siente realizado. Y el ser humano pues busca estar realizado en esos ámbitos de la vida. Y vamos tras ellos, ¿no? Intentando lograr eso. Algunos, pues bueno, se sienten que lo logran, otros, o que lo logramos, otros que no. Y ahí vamos poco a poco, ¿no? Intentándolo. Para luego entrar a otro plano, para poder vivir otros 8 ciclos de 8 años en estos tiempos. Precisamente todo este tipo de versiones alternativas, medicina alternativa, relajación, meditación, Qigong, yoga, etcétera, vegetarianismo, está buscando a que el ser humano logre vivir, la mujer 112 años y el hombre 128, 2 ciclos, ¿sí? 2 ciclos de 64 el hombre, 2 ciclos de 56 la mujer. A eso se refiere con estos ámbitos de la vida. Cuando hablamos del flujo, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablas de interno y externo, ¿a qué te refieres? Cuando hablas de que van hacia arriba y hacia abajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok. El flujo del chi, el chi es el soplo viviente, como dijimos anteriormente, el soplo que le da vida a todo lo que mantiene y entretiene la vida. Entonces, está dividido en 2 fases, el yang y el yin. El yang es la energía del cielo, que debe descender por los meridianos yang. El yin es la energía de la tierra, que debe ascender, ¿sí? El ser humano debe mantener eso regulado entre el cielo y la tierra. Hay ejercicios de Qigong que se llaman entre el cielo y la tierra, por ejemplo, ¿sí? Para empezar a regular ese yang y ese yin. Entonces, lo que se quiere decir es que el flujo del chi debe estar restablecido, debe seguir su ruta. Por ejemplo, si hay viento en la vesícula biliar, significa que el yang también se está devolviendo. El yang baja, ¿sí? Por el meridiano o la vía de luz de la vesícula biliar. Cuando hay viento en la vesícula biliar, el yang se devuelve, ¿sí? Y ese yang se devuelve significa mucha cantidad de pensamientos en la cabecita. ¿Sí? A eso se refiere con el flujo. Y cuando hablamos de estancamiento, ¿qué quiere decir? Muy bien, estancamiento. Entonces, como hablamos de estrellas de luz, vías de luz y estrellas, pozos, entonces estamos hablando que la energía se estancó en ese charco, en esa estrella de luz, en ese charquito. En esa estrella está estancada y no se mueve, ¿sí? No se mueve por humedad o por frío. Casi siempre lo que más lo va a estancar es la humedad, ¿sí? Y desde allí pues va a presentar ciertas patologías. También hablaste de las 72 bendiciones de Dios. Ok, mucho tema. 72 bendiciones de Dios. El yo o el espíritu, el gran yo o el espíritu, el cual rige nuestra verdadera naturaleza humana y no lo que creen los 5 sentidos. El ser humano ha creído que su vida debe ser regida por los 5 sentidos. Y mientras crea que su vida debe ser regida por los 5 sentidos, nunca será feliz. Nunca encontrará la realización y la plenitud. Entonces el yo viene programado con estas 8 inteligencias, con estos 8 arquetipos cósmicos que dan origen a las 8 leyes del cielo. Y estos a su vez vienen regidos con 72 bendiciones. Es decir, otros les llaman dones, que deben descender al plano humano. La capacidad de tener gratitud, la capacidad de ser benevolente, la capacidad de tener un oficio para realizar. No importa si sea panadero, zapatero, limonero, médico, ingeniero, abogado, militar o sacerdote. Importa que tenga un oficio y que lo haga con la gracia divina, acorde a las leyes del cielo.
cultivando la humildad ante los hombres y la sumisión o la rendición ante el cielo. Entonces, significa que las 72 bendiciones es poder tener una familia, poder tener hijos, poder tener amigos, poder tener comida, etc. A eso se refiere, poder cumplir el propósito que se ha planteado dentro de este proceso humano. A eso se refiere con las 72 bendiciones. Hay un libro que se llama El Ángel de los Secretos. El Ángel de los Secretos habla de las 72 bendiciones y de los códigos de luz que se deben establecer o se deben meditar para poder tener acceso a cada código y a cada bendición. ¿Qué debemos tener en cuenta sabiendo que podemos hacer diagnósticos? ¿Cómo hacer ese diagnóstico en forma correcta para poder abarcar tanto y saber realmente, primero, a qué elemento corresponde la persona, de qué está adoleciendo o dónde hay un estancamiento, que podemos hacer diagnóstico por la lengua, por el pulso, con la sola observación? ¿Cuál sería el método correcto o la vía para poder llegar allí? Por favor. Gracias. La base del diagnóstico en la medicina china es el pulso, la tez y la lengua. Un médico chino debe saber los 27 pulsos básicos. 27 pulsos significa cómo está la energía del riñón, del pulmón, etc. El pulso nos va a decir si hay exceso de yang o hay deficiencia de yin, si está estancada o si hay plenitud o si hay vacío, entre otras cosas. Esto se va a ir reconfirmando con la lengua y con los colores de la cara o la tez, ¿sí? Después de eso se miran otras características, ¿sí? Asociadas a cada elemento, características de la tierra o del fuego. Dentro de la historia clínica que se debe llenar, mi historia, por ejemplo, dura 1 hora y media, o mi consulta, debe llenarse, entonces, es preguntar sobre la alimentación, ¿sí? Y ver cómo esos alimentos fuego o esos alimentos húmedos están interfiriendo el estancamiento del chi, o están agotando el chi. También cómo está su psiquis, ¿sí? Si está durmiendo, cómo está la energía sexual, si está descansando profundo, la cantidad de pensamientos o las emociones que más está llevando, si está más colérico, si está más miedoso, si está eufórico, si está iracundo, etc. Todo este tipo de elementos van a ser de gran ayuda para el diagnóstico, combinados con el pulso, la tez y la lengua. Y finalmente, pues, dar el diagnóstico. Bueno, pues como ven, es un tema bellísimo, bellísimo, es infinito, uno se pasa toda una vida estudiando y finalmente se da cuenta que no sabe nada, que un acupunturista es un señalador de estrellas, que ese es nuestro hacer y saber realmente dónde es la estrella que está bajita en ese momento o en exceso. Y un buen acupunturista, de una forma, no es el que más agujas coloca, es el que menos agujas coloca, porque es el que va a llegar al punto correcto, como en un trancón de automóviles. Hay uno que es el que está generando ese trancón, ese punto de desequilibrio. Nos ha dicho Chipú que la medicina tradicional china comprende 5 áreas, entre esas está la acupuntura, la moxibustión, el tuina, el qigong y la farmacopea, que unidas hacen que haya precisamente un proceso de medicina preventiva, que si nosotros conocemos el flujo de la energía dentro de nosotros, también lo podemos llevar hacia adentro, pero también funciona hacia afuera. Toda esa parte social tiene que ver con la misma energética. También nos ha dicho que corresponde a los 4 cuerpos que tenemos nosotros, porque va al cuerpo físico, al emocional, al mental y al espiritual. Entonces, ahí es donde este congreso viene a posicionar esta información a un nivel macro para que
todas las personas quedemos con la misma información para que cada uno defina en su ser y en su hacer hacia dónde dirigirse autorresponsablemente, teniendo en cuenta que, como nos dijo Chifu, nosotros somos un imperio y hay un emperador que es nuestro fuego interior, pero que también tenemos golpes de estado. Entonces, cuando tenemos un golpe de estado, pues tenemos el hígado usurpando las funciones y eso es lo que nos está generando, o el metal, o el viento, y que estamos fallando por excesos en el alimento, en el color, en el sabor, o déficit de ellos. Entonces, vamos a hacer una siguiente conferencia que vamos a traer la misma información hacia el Qigong, que es una energía en movimiento que sana. Y posiblemente desde mi punto de vista es la energía más bella para trabajar la eterna juventud. Miren a Chifu con 40 años, parece un niño. Y estamos hablando de estar en estándares de vida de más de 100 años. Amén. Entonces, Chifu, muchísimas gracias. Ha sido un deleite poderte escuchar. Vamos a poner los links para que las personas puedan bajar esta información. Y el doctor Google tiene toda la información que nos falta, solo queríamos dar una luz sobre esto. Y la persona ya tendrá acceso a dónde estudiar, porque para entrar a la medicina tradicional china pasamos años para empezar a entender cómo es esto. Chifu, ¿qué nos queda por decir, por favor? Apreciada Luz, gracias por la oportunidad. Recordarles que una forma para estimular ese flujo de chi son los puntos Tin, ¿sí? Los cuales los encontramos en las terminaciones de los dedos, ¿sí? Es una buena forma de empezar a restablecer un ejercicio que les podemos dejar para que empecemos a activar ese flujo del chi. Los puntos Tin entonces están en las partes terminales de los dedos, en la parte de adentro y afuera. Entonces un ejercicio básico es coger la parte final del dedo y es presionarlo hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y desplazar el chi. Y desde ahí, pues el chi va a empezar a viajar. Es un ejercicio sencillo, suave, se hace en los 5 dedos de las manos y en los 5 dedos de los pies. Es una forma que puede ayudar, que cuando se hace mañana y tarde, puede ayudar mucho a restablecer este flujo de chi. Si se hace 2 o más veces al día, también ayuda más. Así que pues esta es una herramienta sencilla, básica, que nos puede ayudar en el proceso. Y bueno, esperamos verlos o poder contribuir en una nueva conferencia con la conferencia de Qigong. Y bueno, que yo les pueda ayudar a través de mis redes sociales. Mi canal de YouTube está abierto. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa. Nuevos métodos de sanación para la humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.